Saludos en la paz de Cristo el Señor. Estamos en la semana mayor de la fe cristiana, semana que recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesús, su muerte vicaria por el mundo, por la humanidad pecadora. Quisiera que consideremos algunos aspectos de los sufrimientos de Cristo, de tal modo que al mirar la cruz de Cristo seamos conmovidos y determinemos en nuestros corazones serles fieles hasta el final de nuestros días. Empecemos pensando en Cristo en el pretorio. No hablemos de los golpes en la casa de Anás o de Caifás. Dejémoslo pasar por esta ocasión. La Biblia dice que los judíos podían golpear a un hombre hasta 39 veces, 40 menos 1. Habitualmente, esta golpiza se daba en la sinagoga. El presidente de la sinagoga era el encargado de contar cada latigazo. Los romanos, sin embargo, ellos golpeaban hasta que les daba la gana. Llegaba el gobernador y le decía al guardia: examíname a este hombre porque se rebela contra el César, contra el emperador. ¿Sabe lo que hacía el soldado romano? Lo fustigaba hasta cansarse. En el caso del Señor Jesús, lo arrodillaron y lo doblaron sobre una columna cortada. Pusieron su pecho sobre esa columna y ataron sus manos por la parte delantera como abrazando esa columna. Entonces se puso un soldado por un lado y el otro por el otro, uno a cada lado, y cada uno tenía un látigo que se le conocía como el gato de 9 colas. Este látigo era un látigo de cuerdas al que se le ataban plomos o huesos de animales en cada una de las puntas. Y lo golpearon hasta que las costillas prácticamente aparecían por encima de la piel. Muchos de los condenados no eran capaces de soportar este suplicio. Mientras esto ocurría, alrededor había soldados burlándose de él, mientras otros ponían una corona de espina en su frente. Luego Pilato lo presentó ante la multitud, todo el gentío que estaba allí reunido, cuando la imagen de Jesús ya era la de un hombre sangrante y deshecho. La gente enfurecida gritaba a viva voz: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Seguidamente vino el camino hacia la cruz. Jesús cargando el patíbulum, que era el palo horizontal del cual se formaría la cruz. Al llegar el momento de la crucifixión, los romanos habían descubierto un tormento impresionante que duraba muchas horas eventualmente. El reo era acostado sobre el madero y se atravesaban clavos, no en las manos, como vemos muchas veces en las representaciones, en las figuras de la crucifixión, no en las manos porque ahí se podría rasgar la carne con el peso del cuerpo. El clavo atravesaba la parte de la muñeca, aquí entre los dos huesos, de manera que no se desgarraba la carne. En ese lugar traspasaban el clavo y por el otro lado hincaban el hierro.
cortaba el nervio de la mano, y está de más decir cuán impresionante era el dolor que esto provocaba en la persona que había sido condenada a tal castigo. Seguidamente levantaba la cruz, y como el cuerpo no estaba estirado, debido a que el soporte donde estaban clavados los pies era de menor longitud que la altura del cuerpo, entonces el condenado quedaba colgado de los brazos y los músculos del pecho se contraían, sufrían espasmos y no podían respirar, de modo que para poder respirar tenían que levantarse con los pies. Sin embargo, cuando ya no tenían fuerzas para eso, muchos morían asfixiados. Cuando el suplicio duraba demasiado, varias horas, para poner fin a este tétrico espectáculo, se acercaban los soldados y les quebraban las piernas con un certero golpe con la parte de debajo de la lanza o con el martillo que habían usado para clavar los clavos. El soldado quebraba los huesos de las tibias, y aquel hombre, al no poder moverse, al no poder estirarse, moría por asfixia. Es un cuadro de máxima violencia y de nulo apego por la dignidad humana. Pero ¿saben qué es lo más importante que veo en todo esto? Y es una pregunta que me hago frecuentemente. Entro en mi mente al lugar donde el Señor muere, lo contemplo crucificado, veo su angustia, su dolor y su soledad, y pregunto, ¿por qué moriste, Señor? Y la Biblia me responde, el Señor murió porque te amó y se entregó a sí mismo por ti. Y cuando recibo esta respuesta pregunto, ¿y qué puedo darte a cambio de tan grande amor? E inmediatamente mi alma siente el impacto de su gracia. Y es en ese momento de comunión y de identificación con Cristo que puedo decir como Pablo le dijo a los Gálatas, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amados oyentes, lamento profundamente que la cruz de Cristo esté tan lejos de los púlpitos de nuestras iglesias en estos días. Hablamos de santidad, hablamos de renuncia, hablamos de que tenemos que ir por aquí y no por allá. ¿Por qué no presentamos la cruz de Cristo y decimos, el santo murió por tus pecados? Nada más. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que haga su obra. Dejemos que aquel que se cree grande y perfecto en doctrina, el intocable por sus altos grados académicos, el sumo, el admirable, el intocable, se enfrente con la cruz de Cristo y caiga de rodillas. Y de rodillas tenga que decir, mi gloria solo es la cruz de Cristo. Hermanos queridos, es necesario retomar la cruz y ponerla en el púlpito de nuestras iglesias. Si no, no tenemos razón de vida. El Señor me amó a mí. De ahí que Pablo diga cuando pide consagración, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Habrá algo que puedas negarle a Cristo Jesús en este día? ¿Serás capaz de decirle no a Cristo cuando Él dio todo por ti? Si lo haces, eres un ingrato y no has captado el gran amor de Jesús, porque no hay nada más impresionante que su amor, su bondad y su misericordia.